Si uno ve el desempeño del peso mexicano en los últimos 12 meses, ha sido una de las peores monedas, su desempeño frente al dólar cuando se le compara con otras monedas de mercados emergentes. Abril del año pasado, menos de 17 pesos por dólar, ahora más de 20. Todo eso obviamente sabemos que ha sido por el temor de la guerra comercial, pero también de otros factores locales de incertidumbre local que han afectado eso. Sin embargo, en los últimos días como que la cosa ha cambiado un poco. De hecho, ayer nada más, o hoy día muy temprano, HSBC, por ejemplo, decía que las acciones mexicanas había que sobreponderarlas porque en toda esta volatilidad de guerra comercial y aranceles recíprocos, México está en mejor pie que otros países. Hay como una contradicción entre distintos tipos de activos. Y para profundizar en cómo se ve el panorama para el peso, nos vamos a concentrar ahí. Estamos en contacto con Claudia Ceja, directora y estratega en jefe de tasas, FX y contenido de BBVA Global Markets en México. Claudia, muchas gracias por acompañarnos en Bloomberg en español. Hola Eduardo, muchas gracias. Eh, Bueno, quería que partamos con eso, cómo se explica estos últimos días, siendo que yo estaba viendo los charts en el terminal Bloomberg, el peso sigue ahí sobre los 20, no se ha fortalecido, o sea, yo no he visto mucha gente diciendo el peso, sobreponderar el peso mexicano en este momento, siendo que si hay gente diciendo, por ejemplo, sobreponderar las acciones, que México está en un buen pie dentro de este tema de aranceles recíprocos. ¿Cuál es tu visión? sí, a ver, yo creo que para analizar el tipo de cambio y un poco partiendo de la introducción que tenías hace un momento, efectivamente hemos visto un peso más débil que el resto de las divisas a lo largo del último año. Me parece muy importante mencionar que a principios del año pasado y durante toda la primera mitad del año pasado, realmente el peso había tenido un mejor comportamiento que el resto y había tenido un movimiento hacia niveles de sobrevaluación. Y esto estaba muy relacionado con un entorno de poca volatilidad y con un carry elevado, pero que no era muy sostenible, ¿no? Y en ese sentido, la depreciación que hemos visto a lo largo del último año de la moneda sí responde a factores idiosincráticos. Evidentemente, la serie de reformas estructurales que se tuvieron tiene un impacto sobre la moneda. El factor arancelario y la incertidumbre en relación a las políticas públicas de Estados Unidos es bastante relevante, le agrega mucha volatilidad, pero también es importante tomar en cuenta el factor valuación y los fundamentales, ¿no? Entonces, cuando mencionaba el año pasado no veíamos, nosotros éramos de los más negativos hacia el peso, estaba muy relacionado con un entorno donde la moneda ya estaba cara, ¿no? No estaba respondiendo a un entorno donde la prima de riesgo podía ser mayor, donde los riesgos, tanto cuantitativos como cualitativos, la agenda era relevante hacia el siguiente año, y el puro carry en el largo plazo no funciona de esta forma y sobre todo el carry deja de funcionar cuando los niveles de volatilidad aumentan, ¿no? Y por eso es que en la medida que el carry o el diferencial de tasas de México ha permanecido alto en relación a otros países, la moneda ya no está respondiendo a esto porque la volatilidad es importante. Ahora, hablar de Asia, ¿qué podemos esperar o a qué niveles nos podemos mover? Nosotros en el corto plazo y retomando la incertidumbre con el factor arancelario, vemos un nivel de volatilidad bastante alto. Vería muy complicado un entorno donde el peso tenga un mucho mejor performance, ¿no? O sea, pensamos que va a haber un de operación entre niveles de 19.80 por debajo, que son los mínimos que vimos recientemente, y por arriba el sesgo que tenemos y nuestra perspectiva esa que podemos ver una depreciación por encima de la zona de 21 en cualquier momento. El ruido relacionado con los aranceles, si bien podemos
asumir que en algún momento México puede quedar mejor parado. No fue incluido en su momento en las tarifas recíprocas. Ahorita están en pausa, lo cual genera un entorno de apetito por riesgo en general en todos los países, pero al el no ser incluido nos puede señalar que el tener un tratado, ¿no? El TEMEC sí es algo favorable para México y por eso es que hemos visto algo de depreciación más contenida de la que hemos visto en alguna otra moneda, pero el entorno sí ha cambiado, ¿no? O sea, los riesgos relacionados con las políticas de públicas en Estados Unidos no son menores, pero sobre todo la incertidumbre es muy alta y estamos moviéndonos hacia un entorno donde cambia la política económica y eso a su vez le pone un límite a la baja al peso, ¿no? Entonces, puntualmente, nuestra perspectiva de corto plazo sigue siendo negativa. Decía, podemos movernos por encima de la zona de 21 en cualquier momento y hacia adelante, ya hacia cierre de año, retomo lo que mencionaba al principio, que son los fundamentales. Y el fundamental nos lleva a que ya con una prima de riesgo mayor, tanto por la desaceleración local, como por un deterioro de los fundamentales, como por los aranceles, un nivel más en línea con un fair value de un modelo que incluye todos estos factores, nos llevaría hacia niveles más cercanos entre la zona de 20 y medio, 20,70 aproximadamente. De todas maneras, quiero que me hables un poco sobre cómo ves la perspectiva económica local. Tenemos entendido que además de que se salva por ahora con estos aranceles, uno nunca sabe qué es lo que va a pasar con los aranceles de Donald Trump, también hay debilidades económicas internas. Está el tema del recorte del gasto que el gobierno tiene que hacer y estimaciones de contracción económica. ¿Esto cómo va a pesar en tu panorama, quizás también de tasas local? ¿Cómo va a pesar en las próximas decisiones de Banxico, por ejemplo? Sí, a ver, ya el entorno de contracción económica se ha estado presentando desde el año pasado, ¿no? Y lo más probable es que el primer trimestre de este año tampoco tengamos crecimiento y a lo largo de 2025 se siga presentando un entorno donde la contracción se mantiene y donde la probabilidad de una recesión ha sido cada vez mayor, ¿no? Entonces, y esto no solo responde a los aranceles, el riesgo de los aranceles es un riesgo importante en actividad económica, que sería un choque bastante fuerte, ¿no? Si efectivamente vemos que se van implementando, no hay negociación y en algún momento ni siquiera entra el TEMEC, bueno, es un choque muy fuerte a la actividad económica, pero fuera de la política pública de Estados Unidos, ya tenemos un entorno donde la actividad ha estado cayendo, las fuentes de crecimiento son cada vez menores, el consumo se ha desacelerado, que de hecho ha sido el ancla, no hay un entorno donde veamos mucho mayor inversión, ¿no? Y por lo mismo es que, y volviendo a lo que mencionas de las finanzas públicas, no estamos en un entorno de consolidación fiscal que muy probablemente sí se presente incluido, incluso en un entorno de poco crecimiento, sí se puede presentar algo de consolidación fiscal, pero esta consolidación fiscal a la vez limita el espacio que tiene de crecimiento México, ¿no? Entonces, esta perspectiva no es nueva, se ha ido deteriorando conforme nos hemos movido a lo largo de los últimos meses. Ya estábamos más negativos en crecimiento para México, nos movimos a estar un poco más negativos conforme hemos tenido los nuevos datos del primer trimestre y el riesgo de los aranceles, independientemente de que se presenten o no, la pura incertidumbre que esto se relaciona con la inversión es algo que puede pegar mucho más fuerte hacia finales de este año en la actividad, ¿no? Y por lo mismo es que para Banjico nosotros hemos estado más dovish de lo que ha estado el consenso, ¿no? Es decir, estamos esperando que Banco de México baje las tasas de forma más acelerada. Nuestro estimado de bajadas para 2025 es que se mantenga la política de 50 puntos base y recorte hasta niveles de 7,50 y se mantenga el relajamiento monetario a lo largo de 2026. Para darte una referencia, en enero nosotros estábamos esperando niveles del 8%, el consenso tenía 9, ahorita el consenso se ha ido moviendo hacia niveles de 8, nosotros nos bajamos a 7,5, pero con este sesgo de que incluso pudiera bajar un poco más, sí efectivamente seguimos viendo un entorno de desaceleración y sobre todo considerando que la inflación sí se está moviendo en línea con lo que está esperando el Banco Central y que estamos esperando que se mantenga este proceso a lo largo de 2025 que les da espacio a ellos para recortar.
¿Cómo está pesando, o quizás es demasiado pronto para incorporar toda esta volatilidad en lo que son las expectativas de la Fed? Porque anunciaron los aranceles recíprocos e inmediatamente creo que el mercado llegó a descontar cuatro recortes de tasas de la Fed para este año. Bueno, ayer pusieron una pausa, ahora ven menos. ¿Cómo está afectando eso el panorama de recortes en tasas en América Latina o en las divisas y las tasas que tú estás siguiendo? A ver, para la Reserva Federal, sí, como bien dices, hemos tenido un entorno de demasiada volatilidad en las implícitas de la Fed, ¿no? Empezamos el año con expectativas muy agresivas de recorte y posteriormente se fue a que no íbamos a tener ningún recorte y así se ha movido en la curva. Normal en este entorno de tanta incertidumbre, ¿no? Lo que pasa es que los aranceles y el debate es bastante fuerte, sí puede tener un impacto importante en inflación en Estados Unidos, que puede limitar a la Reserva Federal, ¿no? Es un escenario difícil al que se van a enfrentar, pero también les afecta fuertemente en actividad económica. Entonces, nosotros sí vemos espacio de bajada de la Reserva Federal en línea con lo que ellos han estado mostrando. Ayer se publicaron las minutas. No es tan a tiempo porque se presentó la reunión antes del Liberation Day, ¿no? Del 2 de abril. Pero sí las minutas y lo que han dicho los distintos miembros ha sido una señal de cautela y donde se mantienen ellos con una expectativa de dos recortes a lo largo de todo 2025, lo cual nos parece que se puede presentar, ¿no? El sesgo puede ser a que sea un poco más, pero que sí se puede presentar donde ellos se han mantenido, que es algo de relajamiento gradual. ¿Cómo afecta a México? Eh, Aquí es donde estamos probablemente un poco más agresivos de lo que tiene el consenso, porque mientras unos se preocupan bastante por la Reserva Federal y qué tanto espacio tiene Banjico para recortar y recortar el diferencial de tasas, nosotros lo que vemos es que sí hay espacio para recortar el diferencial. El mínimo que se ha tenido diferencial es de 275 puntos base, estamos muy por encima de eso. El promedio que se ha presentado está por debajo del diferencial que tenemos hoy, ¿no? Y eso fue con niveles de inflación de 4.30, 4.40, ¿no? En este promedio histórico, mientras que nosotros nos moveremos a 3.5. Entonces, lo que quiero decir es que vemos a Banjico recortar hasta 7.5, independientemente de la Fed. ¿Cómo afecta la divisa? Sí es un factor extra para volatilidad del peso, para limitar o dar un poco más de espacio de depreciación, pero el choque que veríamos de un menor diferencial es algo más puntual de corto plazo, porque en el medio largo plazo es algo más relacionado con el fundamental, lo que va a mover a la moneda, ya pasando la tormenta de los aranceles, que se ve que va a estar larga, ¿no? Pero ya Ujú. pasando esta volatilidad de corto plazo, vemos que poco a poco se mueva y se estabilice a un fair value mayor del que solíamos tener. Claudia Ceja de BBVA Global Markets en México. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Bloomberg en español. Gracias a ti.